vasculares para hemodiálisis, ¿ok? Accesos vasculares para hemodiálisis, eso es lo que vamos a desarrollar junto con la práctica de riñón artificial, ¿sí? Fíjense, para que sea indispensable el desarrollo de diálisis, ¿ok? Primero que nada, por supuesto, se requiere del paciente y en segundo término se requiere de un riñón artificial, ¿sí? Específicamente, cuando yo hablo de riñón artificial, hablo de máquina de hemodiálisis, ¿sí? Máquina de hemodiálisis. Para que un paciente pueda recibir su tratamiento, ¿sí? Por supuesto, necesita un punto de conexión entre el paciente y, por supuesto, el riñón artificial. Y esto se logra, ¿okay?, a través de la conexión del paciente con la máquina por las llamadas líneas de hemodiálisis. ¿Okay? Líneas de hemodiálisis que no es más que, digámoslo así, esas mangueras, ¿sí? Que no es el nombre adecuado, pero lo estoy hablando acá para que se puedan identificar y se puedan en cierto modo asociar en base a la foto que les estoy presentando. ¿Okay? No recibe el nombre de mangueras, sino de línea de hemodiálisis. Solamente hago la acotación para que se puedan identificar, ¿sí?, en dónde está. ¿Okay? Las líneas de hemodiálisis, por supuesto, es el punto donde que me establecen esa unión entre el paciente y la máquina de hemodiálisis. ¿Okay? En este caso, están viendo el cursor del mouse, ¿verdad? ¿O no? Sí, doctor, sí se ve. Ok. En este caso, tenemos un paciente, por supuesto, con enfermedad renal, que tiene las líneas de hemodiálisis, en este caso. Pero las líneas de hemodiálisis, si bien es cierto que te establecen la conexión entre el paciente y el riñón artificial, se requiere indispensablemente de un acceso vascular que te permita a ti extraer la sangre no dializada de tu paciente, pasarla por el sistema de dializado y, por supuesto, volverla a introducir al paciente. De tal forma que una vez que yo establezco la conexión entre el paciente a través de las líneas que me pasa por este riñón artificial y posteriormente al dializador, que es este segmento que tenemos acá, que es acá justamente donde se produce ese intercambio entre toxinas urémicas y otros elementos que requiere el paciente, entre ellos bicarbonato, para que se pueda completar este ciclo. Este es un circuito cerrado, ¿okay? Es un circuito cerrado. De tal forma que cuando yo hablo de circuito cerrado, la sangre no es que cae en un recipiente, en un reservorio, como a veces el paciente piensa, y posteriormente es que se la introducen al paciente, sino que inmediatamente, ¿okay?, la sangre que sale del paciente pasa por la máquina, inmediatamente es retornada al paciente para que se haga un circuito cerrado. ¿Okay? Entonces, en primer lugar, el paciente con su acceso vascular, en este caso, el acceso vascular de este paciente es una fístula arteriovenosa, ¿okay?, la línea de diálisis y, por supuesto, el riñón artificial. El riñón artificial, existen múltiples marcas, ¿okay?, desde la marca Nikiso, que son japonesas, ¿okay?, la marca Nipro, ¿okay?, que también es marca japonesa, Baxter o la Gambro, que trabaja en conjunto con Baxter, y está la máquina o el riñón artificial Fresenius. ¿Okay? Fresenius tiene dos tipos específicamente de riñón artificial, uno llamado 4008S
¿sí? Y actualmente se encuentra el riñón artificial para HDF, que es la llamada hemodiafiltración, que es la última tecnología en cuanto a tratamiento sustitutivo renal en este tipo de pacientes. Fíjense que acá siempre vamos a tener dos líneas, ¿ok? O dos mangueritas para que se entienda, ¿okay? Una línea que tiene unos clamps rojos, como en este caso que estoy señalando acá, o como en este caso que estoy señalando acá, ¿sí? Que se denomina línea arterial. Esta línea arterial no es que me trae sangre de la arteria, sino que todos los accesos vasculares en hemodiálisis generalmente, o el gran porcentaje de estos, son de tipo venoso. ¿Pero por qué se denominan arteriales? Simplemente porque estos son los que van del paciente hacia la máquina de diálisis, pasando por esta estructura que se llama bomba, ¿okay?, de sangre. O sea, de tal forma que cuando el paciente lo canulamos, la fístula, o lo conectamos al catéter, en el caso de que sea un catéter, lo primero que sale es la sangre arterial o sangre proveniente de la línea arterial que pasa por la bomba de sangre. Eso siempre así en diálisis, ¿ok? Esta sangre arterial, ¿okay?, pasa, sigamos el trayecto, y cae en un primer segmento, ¿sí?, que es una primera trampa, que es la primera trampa o trampa de aire o de burbujas, para que se entienda. ¿Por qué esto? Bueno, porque en los inicios del tratamiento sustitutivo, una de las primeras complicaciones que existían en diálisis eran los embolismos aéreos, y las complicaciones eran potencialmente fatales en nuestros pacientes. De tal forma que con el pasar del tiempo y el avance de la tecnología, prácticamente esto ya no existe, ¿sí? De tal forma que la sangre de la línea arterial pasa por la bomba, ¿okay?, y posteriormente cae en una primera trampa o reservorio que es trampa de aire. Esta trampa de aire justamente es donde se queda la burbuja, y posteriormente esta línea sube por acá y cae en esta parte superior. Fíjense que acá está el punto rojo, ¿okay?, que se denomina conexión de la línea arterial con el dializador. El dializador es el punto donde todo pasa. Es decir, hay mecanismos químicos que existen, procesos químicos como ósmosis, difusión, convección y ultrafiltración. ¿Okay? Sobre todo en la parte de ultrafiltración es donde yo puedo, a través de un sistema que tengo en el riñón artificial que se denomina sistema hidráulico o sistema de bomba, poderle extraer el exceso de líquido al paciente. Es decir, yo lo ultrafiltro o le extraigo aquella cantidad de agua que mi paciente me gana entre una sesión de diálisis y otra, con el fin de mantenerlo en un término que se denomina peso seco. ¿Okay? Entendiéndose por peso seco el peso que me tiene un paciente entre una sesión de diálisis y otra, sin que existan signos clínicos de sobrecarga de volumen, o en este caso el paciente se mantenga con una presión arterial relativamente controlada. Vuelvo y repito, el mecanismo de ultrafiltración me permite a mí extraerle el excedente de líquido que el paciente me trae entre una sesión de diálisis y otra, con la intención de mantenerlo en un término nefrológico denominado en diálisis peso seco. Entendiéndose por peso seco el peso que me tiene un paciente entre una sesión de diálisis y otra, bueno, ¿ok? Con la intención de que se mantenga con una presión arterial controlada o no tenga signos clínicos de sobrecarga de volumen. ¿Okay? El peso que me mantiene el paciente entre una sesión de diálisis y otra, sin que existan signos clínicos de sobrecarga de volumen. Perdón, ¿alguna pregunta? ¿No la hay? Ok.
Peso seco es el peso entonces que mantiene el paciente entre una sesión de diálisis y otra sin que existan signos clínicos de sobrecarga de volumen. Entendiéndose estos signos clínicos: hipertensión arterial, edema, crepitante en campos pulmonares. ¿Okay? Eso es lo que se denomina peso seco. Por ejemplo, si mi paciente llega a un peso establecido de 52 kilos y él me trae 52 kilos y se mantiene sin edema, normotenso, con una presión arterial controlada, mi paciente se encuentra en peso seco. Y eso pasa en la gran mayoría de nuestros pacientes. Algunos traen excesivamente líquido, sin embargo, gran porcentaje de ellos se mantienen en este ritmo. Otro punto que hay que definir es la llamada ganancia interdialítica. La ganancia interdialítica es la ganancia de agua que me trae el paciente entre una sesión de diálisis y otra. Por ejemplo, si mi paciente tiene 52 kilos y me viene a la sesión de diálisis con 54, la ganancia seca es de 2 kilos. De tal forma que la ultrafiltración que yo debo establecer en mi paciente, que ya tiene peso seco de 52 kilos, es de 2 kilogramos. ¿Okay? Todo ese proceso de ultrafiltración, ¿sí?, se logra en este mecanismo que se llama dializador. El dializador no es más que un cilindro que tiene miles de microfibrillas que son porosas, huecas, que permiten el paso de los glóbulos rojos a través de él y a su vez permiten el intercambio de toxinas urémicas del dializador hacia la máquina de diálisis. ¿Qué se intercambia? Urea, creatinina, fósforo, potasio, en fin, todos aquellos elementos que debe eliminar normalmente el riñón. En este caso lo hace ese cilindro que tenemos acá, que se denomina dializador. Entonces, en resumen, yo ultrafiltro a mi paciente para llevarlo al peso seco, entendiéndose por peso seco la ganancia que tiene mi paciente entre una diálisis y otra, sin que existan signos clínicos de sobrecarga de volumen, hipertensión arterial, edema, crepitante en campos pulmonares. Y la ganancia interdialítica es la ganancia de agua que nos trae el paciente entre una diálisis y otra, una vez establecido el peso seco. ¿Está claro esa parte? Ya lo he repetido 2 veces o 3 veces, con la intención de que la capte, ¿sí? Ganancia interdialítica, entonces ganancia de agua del paciente entre una diálisis y otra, una vez establecido el peso seco. Y el peso seco es el peso que debe tener el paciente entre una sesión de diálisis y otra sin que existan signos clínicos de sobrecarga de volumen. Entre ellos, edema, crepitante en campos pulmonares, hipertensión arterial. ¿Sí? Bien, continuamos. De tal forma que la línea arterial cae en el dializador. Acá se producen todos esos procesos que mencioné: difusión, convección, ultrafiltración, ¿sí?, y ósmosis. ¿Okay? Y posteriormente, el dializador sigue con otro punto de conexión. Acá cambia el color de la línea. ¿Okay? Es decir, el conector es azul. ¿Sí? Desde el momento en que este conector azul se acopla al dializador, se denomina línea venosa. Es decir, la línea venosa va del dializador o del riñón artificial al paciente. Es decir, la línea venosa me lleva a mí sangre dializada. La línea arterial me lleva a mí sangre del paciente a la máquina, específicamente sangre no dializada. La línea venosa es la sangre proveniente del dializador, es decir, la sangre que ya pasó por el dializador y fue sometida a ese proceso que se mencionó. Posteriormente, esta línea sigue a través de esto y cae en un nuevo recipiente. Esta es otra trampa o cámara venosa, que es otra trampa de aire, pero esta es mucho más sensible. ¿Por qué? Porque esta trampa de aire, en este punto, o en este punto específicamente donde está el cursor,
¿ok? Se encuentra un sensor que es sensible o que justamente, como les digo, tiene un mecanismo que es de ultrasonido que es sensible al aire, específicamente microburbuja. ¿Por qué? Bueno, porque el ultrasonido es malo para traspasar el aire. Y cuando no lo traspasa, simplemente el sensor se activa, ¿ok? Y para la máquina. ¿Con qué intención? Con la intención de activar una alarma que se denomina alarma de aire. ¿Ok? El mecanismo para evitar esto justamente se basa en ultrasonido. Recuérdense que, como más de una vez les mencioné en ECO, usted requiere para que el ultrasonido en ecografía sea útil, usted requiere de eliminar esa interfaz tejido, ¿ok? ¿Cómo lo hace? Aplicando un gel, que ese gel es a base de agua con la intención de eliminar ese espacio de aire. Si ustedes agarran un traductor ecográfico sin el gel y lo pone donde sea, no le da imagen. ¿Okay? Le va a dar la imagen obligatoriamente si usted elimina esa interfaz de aire. ¿Y cómo lo elimina? Aplicando gel de agua o solución fisiológica en el caso de que hagamos acceso vascular. De tal forma que este punto también es crítico, es con la intención de evitar esas complicaciones y posteriormente la sangre retorna al paciente. La bomba de sangre extrae justamente sangre del paciente a la máquina. Ella en condición normal debe de trabajar a un flujo de 400 ml minuto. ¿Qué quiere decir? Que cada minuto yo le extraigo 400 ml de sangre a ese paciente que pasan por el dializador e inmediatamente cada minuto estoy retornando 400 ml de sangre a mi paciente. Haciendo un ejercicio donde el paciente se somete a 120 minutos de diálisis, ¿sí? Que es el tiempo común o el tiempo adecuado para que un paciente reciba un adecuado tratamiento, 240 minutos, que son 4 horas, ¿sí? 4 horas a un flujo de 400 mililitros minutos, yo hago sí, justamente una remoción o digamos que un paso de sangre a través del dializador de un total de 96.000 mililitros. Es decir, 96 litros de sangre pasaron o salieron del paciente, pasaron por el dializador e inmediatamente, como un circuito cerrado, fue introducido al paciente. ¿Okay? ¿Qué quiere decir? Que si yo hago a través de ese sistema 400 mililitros en mililitros minutos a un tiempo de 240 minutos, que equivale a 4 horas, en el cual se somete el paciente a tratamiento, ¿okay? Usted remueve 96 litros de sangre. Si usted divide eso entre la volemia media de un individuo, que es 5, usted está removiendo la volemia 19.2 veces, la volemia de ese paciente 19.2 veces. ¿Se está entendiendo? Si no, para volverlo a repetir, por favor, porque este punto es crítico. Sí se entiende, doctor. Ya, de tal forma que a un flujo de 400 ml en un tiempo de 240 minutos, usted hace una remoción o hace que pasen 96 litros de sangre por este dializador. ¿Ok? Y eso equivale a un recambio de la volemia del paciente de 19.2 veces. ¿Qué quiere decir? Que 19.2 veces la volemia de ese paciente pasó por el dializador. ¿Ok? Bien. De tal forma que logro tener recambio de toxina urémica. Por ejemplo, hay pacientes acá que entran con 200 de urea y salen con urea en 30, cuando lo normal es 50. Entonces, ¿logro una remoción adecuada de urea? Sí. Hay pacientes que entran con
13 de creatinina y salen con una creatinina de 6. ¿Hubo remoción de creatinina? Sí. ¿Óptima? Bueno, eso es la interrogante que voy a hacer. ¿Okay? Se la puedo hacer a... En este caso vamos con Dani. ¿Por qué se remueve más creatinina que urea? Puede ser, Doc, por el método. Digo, menos creatinina que urea. Puede ser por la forma por el proceso químico de la difusión en el filtro. ¿Cómo? Por el proceso de difusión. No. Isabel Espinosa. Sí, doctor, ¿Por qué tú crees que un paciente se dializa con 300 de urea y sale con una urea en 30? Que estoy removiendo prácticamente el 90% de la urea. Y un paciente ese mismo paciente tiene 13 de creatinina y sale con una creatinina de, pongámoslo a la mitad, 13, 7.5, perdón, 6.5. ¿Por qué tú crees que la urea se remueve más en comparación con la creatinina? no estoy segura. Y están recibiendo al mismo tiempo, es fácil la respuesta, chicos. Tienen que pensar un poquito, piensen, ¿por qué? ¿Qué se dializa, lo más pequeño o lo más grande? Daniel Hurtado. Porque pasan las moléculas más pequeñas, no las más grandes, a través de la membrana. Hablando de lo que usted decía. Ya. Y eso te da la respuesta que estoy buscando. ¿Qué explicación tú me puedes dar a mí a eso que yo te estoy hablando? Que hay más paso de urea a través de la membrana. Claro, evidentemente lo hay, pero ¿por qué? No lo sabe, doctor. Eso es por el peso molecular, señores. La urea tiene menor peso molecular en comparación con la creatinina. Por lo tanto, tengo mejor remoción de urea en comparación con creatinina y eso va a ser siempre así. ¿Ok? Las poros ¿cómo le explico? De la fibrilla deja pasar fácilmente la urea porque es como que usted tenga una puerta y esa puerta tenga 1 metro de ancho y pase una persona delgada. Pero si hay una persona obesa que tiene 1,50 m de ancho, no va a poder pasar, para que se entienda. Es el ejemplo. Y eso va con el peso molecular. De tal forma que ahí usted remueve justamente toxina urémica. Otra de las toxinas urémicas que se remueve es potasio, ¿sí? Y otra de las toxinas urémicas que se remueve es el fósforo. Recuérdense del cloto y el artículo que vimos en base a eso. En ese punto remuevo grandes cantidades de fósforo. En este caso, el dializador se satura, es decir, el fósforo se impacta por convección en la fibrilla y llega un momento en que se satura, de tal manera que la remoción de fósforo que yo tengo generalmente se logra en las 2 primeras horas de diálisis. ¿Okay? Bien, ¿qué otro elemento se requiere para que esto se produzca? Necesito un agua pura. Es decir, todas las unidades de diálisis requieren obligatoriamente de una planta de tratamiento de agua. No es de la que viene de acá, que se encarga de tratar el agua acá en Loja, no.
todas las unidades de diálisis, todas, en la propia institución, debe de contar con una planta de tratamiento de agua, es decir, un conjunto de filtros de gran tamaño y volumen que le permitan a usted, ¿ok?, aportar el agua requerida para que se logre la diálisis en su paciente. Por ejemplo, estos filtros son filtros de carbón activado, un filtro de gravilla específicamente que le remueve a usted barro, ¿ok?, todas esas partículas sólidas suspendidas o los coloides suspendidos en el agua. Posteriormente pasa por un filtro de carbón activado donde en cierto modo se quedan otras moléculas, entre ellos color, ¿ok? Y por otro lado pasa por un filtro de resina donde se eliminan compuestos metálicos, todos, ¿sí? Y por otro lado pasa por una lámpara de luz ultravioleta donde se eliminan bacterias, hongos y virus. Y por último pasa por una membrana de ósmosis, que es como que usted tuviese una piedra y estuviera metiéndole presión a esa piedra o a esa gran roca que es porosa, metiéndole presión para que se exprima. No es el término adecuado, pero para que se entienda, el agua y salga un agua completamente limpia o estéril. El agua con el que se dializa el paciente debe ser limpia y estéril, sin partículas tóxicas. Es un agua ultra pura, ¿okay?, con el fin de evitar primero procesos infecciosos y en segundo lugar tratar en lo posible, al ser un agua ultra pura que entra por este punto, ¿okay?, que se llaman Hansen, ¿okay?, por acá es por donde entra el agua, y se establece en contacto con la fibrilla del dializador. Al ser pura, ¿qué pasa? No tiene urea, no tiene creatinina, no tiene potasio, no tiene fósforo. Entonces, todos esos elementos que están presentes en la sangre se van a ir hacia el sitio que tiene menor concentración, ¿okay?, a través de un proceso químico, ¿okay?, que se denomina difusión. El paso de un lugar de mayor concentración a un sitio de menor concentración, ¿okay? Esta agua que se requiere se mueve a través del deslizador bajo un flujo constante, y este flujo constante es de 500 ml minuto, de tal forma que el flujo de la bomba de sangre, ¿sí?, es de 400 ml minuto y el flujo del dializado es de 500 ml minuto. Haciendo el mismo ejercicio, ¿ok?, suponiendo que mi paciente se somete a un tiempo de 240 minutos y por el dializador pasan 500 ml minutos, usted requiere de 120.000 mililitros de agua para dializar un paciente. De tal forma que usted requiere de 120 litros de agua para dializar un paciente, ¿sí? En este caso, hay centros de diálisis que tienen 10, 15, 20, 30 riñones artificiales, 40. Entonces usted lo que tiene que es multiplicar para sacar el agua que necesita, o el agua ultra pura o osmosada que necesita para dializar a su paciente, es simplemente multiplique 120 por la cantidad de máquinas y eso le va a dar el agua que usted requiere para un turno de diálisis de 4 horas. Por ejemplo, en este centro que cuenta con 30 máquinas, usted multiplica por 120 y usted requiere de 3.600 litros de agua para un turno de diálisis. ¿Está claro? De tal forma que si hay 4 turnos, usted multiplica eso por 4 y requiere de 14.400 litros de agua. Una piscina bien grande, ¿ok?, para poder dializar a su paciente o darle diálisis a este paciente o al número de pacientes que tiene el centro. Entonces, ¿cuál es la materia prima que se requiere? Agua, mucha agua, tratada en cierto modo, por la planta de tratamiento que debe tener por norma de seguridad el centro, ¿sí? Bien, eso es lo que respecta a
máquina de hemodiálisis, a grosso modo, la máquina de hemodiálisis tiene una parte eléctrica, ¿sí? O táctil o visual, que se llama pantalla. Acá están sensores que están explicando o le van determinando usted cuánto es la concentración de sodio que tiene su paciente, de potasio estimado, ¿ok? La presión arterial, fíjense que el paciente es monitorizado constantemente. Usted la puede graduar en los riñones artificiales si quiere que el paciente le tome la presión arterial cada 5 minutos, cada 10, cada 15 o cada 30 minutos, ¿sí? Y por supuesto, también poner alarmas en cuanto a la presión arterial. Una de las complicaciones no deseadas en nuestros pacientes son las hipotensiones. ¿Okay? ¿Por qué? Porque algunos son comelones, traen exceso de agua, entre ellos 4 kilos, que no es lo recomendable en diálisis, y al momento de tú programar la máquina para que por ultrafiltración se extraigan esos 4 kilos, el paciente hace hipotensión. Algunos hacen hasta paro, infarto, náuseas, vómitos, son complicaciones presentes en el tratamiento de diálisis. ¿Okay? Pero las hipotensiones son muy frecuentes, ¿sí? Eso es lo que respecta. La máquina de hemodiálisis también tiene una parte hidráulica. Si yo quitara esta tapa frontal, adentro hay un gran conjunto de bombas, ¿okay? Que trabajan con presión, que permiten, en cierto modo, favorecer los mecanismos anteriormente descritos, ¿okay? Ultrafiltración, convección, ósmosis, difusión, ¿okay? Bien. Entonces, yo les había dicho que se requiere de un acceso vascular para poder conectar a mi paciente. Los accesos vasculares se dividen en temporales y permanentes. ¿Okay? Los temporales, como su nombre lo indica, tienen un tiempo menos de duración en comparación con los otros dispositivos. Generalmente estos dispositivos van introducidos en una vena de buen calibre, ¿ok? Entendiéndose por estas venas femorales, venas yugulares, vena subclavia, ¿okay? Vena cava, ¿okay? Ilíaca, entre otras, ¿sí? En este caso, el tiempo de duración que se recomienda no debe exceder las 3 semanas, es decir, 21 días. Sin embargo, acá en el Ecuador hemos tenido pacientes con accesos vasculares de 6 meses y hasta 1 año. No es lo lógico, sino que mientras tú tratas de lograr un acceso vascular autólogo, una fístula arteriovenosa, que es lo ideal, esta se trombosa, falla, entre otras, no desarrolla, y mientras tanto tienes que seguir dializando al paciente y debes tenerlo con un catéter. ¿Okay? En el caso de los catéteres permanentes, son catéteres que van tunelizados, es decir, requieren de un túnel subcutáneo, y ellos tienen un dispositivo o un material que se denomina dacron, que me permite a mí fijar ese catéter en tejido celular subcutáneo y anclar o sellar esa comunicación que puede existir entre el medio ambiente y el catéter. ¿Con qué intención? Con disminuir el riesgo de infección. En resumen, se infectan más los catéteres temporales o no tunelizados que los catéteres permanentes o tunelizados, pero es por este material que se denomina dacron. Estos catéteres pueden ser rectos o pueden ser curvos. ¿Okay? Curvos. Generalmente los rectos son un dispositivo un poco más de mayor antigüedad, y los curvos actualmente lo que buscan es la mejor condición anatómica y mejor confort para el paciente. ¿Okay? Sin embargo, los dos funcionan igualito, tienen el mismo porcentaje de infecciones, entre otros. Al igual que en la línea arterial y la línea venosa de la máquina de hemodiálisis, el catéter trae un lumen arterial señalado con el segmento rojo, con la terminación roja, y un lumen venoso en color azul. Vuelvo y repito, el hecho de que sea arterial y venoso no quiere decir que este lleva sangre de la arteria. No, estos dispositivos siempre caen en
venas, ¿ok? En venas. Lo mismo que las fístulas. Las fístulas generalmente son venosas, o sea, los sitios de punción son venosos. ¿Por qué se hace así? Bueno, porque este punto lo voy a conectar con la línea arterial de la máquina, es decir, la línea de color rojo. Yo voy a acoplar rojo con rojo y azul con azul. Cuando esto se completa, entonces el rojo me lleva sangre del paciente hacia la máquina, que pasa por la bomba de sangre, que pasa por el dializador, ¿ok? Sale del dializador, en ese momento en que sale se transforma en línea venosa y posteriormente se introduce la sangre al paciente, formándose o cerrándose el circuito, ¿ok? Este catéter trae dos sitios de anclaje, sitios de anclaje del catéter al paciente, que no es más que son anclajes de sutura. Te coloca aquí un punto y colocas otro punto acá, bien pegadito, bien fijadito, y allí el catéter ni se mueve hacia adelante ni se va hacia atrás con el riesgo de salir, ¿ok? ¿Qué más me favorece o qué más puedo yo encontrar en este catéter? Bueno, tiene unos clavos justamente que me permiten a mí, o dos válvulas que me permiten a mí trancar al paciente o trancar el lumen, cerrar el lumen una vez que yo culmino el proceso de diálisis. Algo importante que se me pasó por alto decirle es que usted requiere de heparina, ¿okay? ¿Con la intención de qué? De evitar la coagulación del sistema. Recuerden que cuando sale la sangre del paciente y se establece contacto con las líneas de diálisis que no son biológicas, para que se entienda, perdón, ¿ok? Se induce a la activación de la cascada de coagulación, de tal forma que usted necesita heparina para evitar que el sistema se coagule. Otro de los elementos entonces que se me había pasado por alto decirle, dentro del riñón artificial hablé de bomba de sangre, cámara arterial, cámara venosa, acá está el ultrasonido, ¿ok? Dializador, línea arterial, línea venosa, es la bomba de heparina, ¿ok? Bomba de heparina, teniéndose que en la bomba de heparina, justamente cada cierto tiempo, el riñón artificial va introduciendo una dosis equitativa de heparina para que el sistema no se coagule. La dosis de heparina ideal para usted lograr heparinización en su paciente va entre 80 y 100 unidades por kilogramo de peso. De tal forma que, ¿qué pasa, Víctor? De tal forma que bien, de tal forma que, por ejemplo, un paciente de 50 kilogramos, si usted le quiere lograr heparinización, bueno, el doctor dijo que la dosis era entre 80 y 100. Bueno, yo le puedo colocar entre 4.000, 5 por 8, 40, o le puedo colocar a 90, 4.500, o le puedo colocar 5.000 unidades de heparina. ¿Okay? Usted tiene que calcular 80 unidades por kilogramo de peso como mínimo para usted lograr heparinización en su paciente. La dosis va entre 80 y 100 unidades por kilogramo de peso. ¿Okay? Y esa dosis se coloca aquí en la jeringuilla y ella cada cierto tiempo, durante las 4 horas, va a ir inyectando heparina a ese sistema con el fin de que no se coagule. ¿Okay? De que no se coagule. ¿Por qué? Bueno, porque la sangre, cuando se establece en contacto con las paredes de la línea, se activa la cascada de coagulación porque es un elemento sintético. ¿Okay? Igualmente en esto, al ser un elemento sintético, también se activa la cascada de coagulación y usted debe introducir heparina o dejar heparinizado el catéter. Estas CLAM tienen, ¿okay?, un número. Fíjense acá que le dice 1.9 y esta le dice 1.9. Esta le dice 1.6 o 1.8 y esta le dice 1.8. ¿Qué quiere decir? Que para usted poder heparinizar este catéter, ¿sí?, usted debe de introducir 1.8 ml de
heparina en el lumen arterial y debes introducir 1.8 ml de heparina en el lumen venoso para evitar justamente una de las complicaciones que se ven frecuentes en diálisis secundario al uso de catéter, que son las trombosis u oclusiones del catéter. ¿Ok? Trombosis u oclusión del catéter, que terminan en disfunción. El catéter pega, la sangre no sale por el lumen arterial, la que va a la máquina quiere extraer y no puede, se activa el sensor, en fin. ¿Okay? Entonces, es una de las complicaciones. ¿Okay? Fíjense que los catéteres de diálisis pueden venir de 15 centímetros o pueden venir de 20 centímetros, ¿sí? ¿Cómo yo sé si el catéter es de 15 o 20? Bueno, acá siempre las medidas van a ser en French y la longitud va a ser en centímetros. La longitud en French, ¿okay?, denominada con las siglas FR, ¿okay?, le determina a usted el grosor del catéter, ¿okay?, el grosor del catéter. Para lograr diálisis se requieren como mínimo 11.5 French en adultos, ¿ok? Estos van entonces de 11.5, 12, 12.5, 13 y 14 French, que son bastante gruesos. Lo que se recomienda en cierto modo son 14 French, porque son los que menos tienden a trombolizarse, entre otros. La longitud habitualmente puede ir 15 o 20 centímetros. 15 centímetros si el acceso vascular es derecho, por ejemplo, yugular derecho o subclavio derecho. 20 centímetros si el catéter o el acceso vascular es izquierdo, por ejemplo, yugular izquierdo o subclavio izquierdo, o en su defecto, acceso vascular es femoral. ¿Okay? De tal forma que los sitios de punción, como ya les dije al inicio, podían ser yugulares, subclavios, cabo y femorales, dejando los accesos vasculares de vena cava y los subclavios como últimos accesos vasculares, ya que suelen, sobre todo el subclavio, suele inducir a estenosis, ¿sí? Y la circulación venosa de los miembros superiores suelen caer en subclavia, ¿sí? Y si tengo un paciente con acceso vascular subclavio, prácticamente le estoy limitando la opción a futuro de que este paciente tenga un acceso vascular, específicamente una fístula arteriovenosa. ¿Por qué? Bueno, porque si tengo la estenosis en la vena subclavia, ¿ok?, y derecha, y en este caso le hago una fístula derecha, al momento de que esa fístula comience a funcionar, todo ese drenaje venoso va a caer en subclavia y al estar estenosado no lo puede hacer. ¿Cuál es la complicación? Edema en esa extremidad, a tal punto que crece hasta 2 veces el tamaño normal y uno termina cerrando la extremidad. De tal forma que los accesos vasculares subclavios en nefrología son accesos vasculares, digámoslo así, de última instancia, porque no se pueden colocar más, o sea, porque no hay más donde colocarle al paciente. Los accesos vasculares de primera instancia son los derechos, o yugulares de primera instancia el derecho, segundo el izquierdo, posteriormente los femorales, cuarto los subclavios y por último los accesos vasculares en vena. ¿Ok? Entonces le dije que la longitud era de 15 o 20 y por otro lado también los accesos vasculares en cava son catéteres mucho más largos, 40 centímetros, 45 centímetros y 50 centímetros. ¿Okay? Pero lo más usado son estos. El catéter generalmente viene con un kit completo de colocación, donde le viene la sutura, donde le viene el bisturí para cortar, un dilatador para colocar y por supuesto la guía metálica que usted introduce una vez que hago la punción de la vena y que puedo pasar la guía metálica, y esta debe pasar fácilmente. ¿Okay? La única indicación que le dice usted
o orientación que le dice usted que está en sistema vascular es que la guía pase libremente. ¿Okay? ¿Por qué? Porque al momento de yo introducir esto, a través de la guía, lo que me va orientando a mí, o me va, como el nombre dice, guía, lo que me va guiando ese dilatador hacia dónde va, es que esté en sistema venoso. ¿Okay? Si no lo está, ahí comienzan los problemas, porque comienzan a ver los neumotoras, los hemotoras, como consecuencia de funciones venosas accidentales. ¿Okay? Me imagino que tienen que ser accidentales porque nadie quiere hacerle daño a un paciente, ¿no? Bien, acá tenemos entonces un corte, como que si yo agarrara este catéter y lo cortara en este punto. El catéter tiene una forma circular, el lumen, pero en el medio está tabicado. ¿Okay? En el medio está tabicado. De tal forma que tengo un acceso venoso y un acceso arterial. En este caso, cualquiera de los dos. ¿Okay? En este caso no está especificado cuál es. Aunque si dice luz de retorno, debe ser luz de acceso venoso. ¿Sí? Entonces, eso es lo que realmente quiero que se lleven de los accesos vasculares. ¿Sí? Son dispositivos muy buenos. ¿Por qué? Porque tengo uso inmediato. Yo coloco un acceso vascular ahorita, ¿sí? Y lo puedo usar inmediatamente. Es decir, puedo someter a diálisis a mi paciente de forma inmediata. Son excelentes para los llamados síndromes urémicos o emergencias dialíticas, ¿sí? Cosa por el contrario, no lo logro con una fístula arteriovenosa, que debe pasar por un tiempo de maduración o desarrollo, ¿sí? En el caso de los catéteres, como no pasan por ese tiempo de maduración o desarrollo, entonces puedo usarlo de forma inmediata. ¿Cuál es la complicación entre una y otra? ¿Cuál es la ventaja entre una y otra? Bueno, uso inmediato. ¿Okay? La fístula no le puedo hacer uso inmediato, pero en relación a complicaciones infecciosas y en relación a disfunción, ¿okay? El catéter sale ganando. ¿Me explico? Es decir, se infecta o sale perdiendo, para que se entienda. Se infectan más los catéteres, sean tunelizados o no tunelizados, es decir, permanentes o no, en relación a los accesos vasculares autólogos, ¿sí? Como las fístulas arteriovenosas. ¿Okay? Esa es una de las desventajas. Y dos, por supuesto, disfuncionan mucho más en relación a la fístula arteriovenosa. Otra desventaja, bueno, que dependiendo del calibre, usted puede llegar a un flujo deseado o no. No es igual un catéter de 11.5 French, que le puede dar un flujo a usted como máximo de 330 ml minuto, a un flujo de un catéter de 14 French, o FR, que en cierto modo usted puede llevarle un flujo de 400 ml minuto. ¿Okay? Uno, se ve limitado el flujo dependiendo del calibre que tenga. Dos, suelen infectarse en mayor número en comparación con las fístulas arteriovenosas, ¿sí? Y tres, por supuesto, disfuncionan mucho más en relación a las fístulas arteriovenosas. ¿Okay? Y la ventaja es que son de uso inmediato, mientras que las fístulas arteriovenosas no son de uso inmediato, ¿okay? Pero requieren de un tiempo de maduración que generalmente va entre las 6 semanas y 8 semanas. Las fístulas arteriovenosas necesitan un tiempo de maduración entre 6 semanas y 8 semanas. ¿Ok? Ventajas después de eso: mejor flujo, se infectan mucho menos y disfuncionan mucho menos en comparación con el catéter. Entonces, ya les he explicado ventajas y desventajas o beneficios y contras de los catéteres y beneficios y contras de las fístulas arteriovenosas. ¿Okay?
Bien, este otro modelo, todo dependerá de las marcas, ¿okay? ¿Sí? En este caso es un catéter tunelizado porque tiene el Dacron o un catéter permanente, ¿sí? Porque tiene el Dacron. Tú eres ese tú. ¿Sí? Esto, algunos pueden ser en poliuretano, otros pueden ser en silicona, porque favorecen el menos riesgo del biofilm bacteriano, entre otros, ¿no? Acá lo tenemos, una imagen un poco más agrandada, ¿okay? Y simplemente lo que le permite a usted identificar si el catéter es permanente o no es la presencia de este material que tenemos acá, que se denomina Dacron. ¿Okay? Otro ejemplo de catéter tunelizado, en este caso curvo, el anterior es recto. ¿Okay? Y por supuesto, todo catéter que usted coloca, en primer lugar no debe estar angulado, es decir, el trayecto debe ser en semicurva, pero no debe tener algún tipo de ángulo, ¿sí? En este caso, paciente con una fractura previa, un material de electrosíntesis, ¿sí? Hay cardiomegalia, porque el índice cardiotorácico es mayor a 0.5, ¿sí? Hay un leve infiltrado bronquial derecho, aparentemente los ángulos costofrénico y costodiafragmático están libres, hay cardiomegalia y tenemos un paciente con un dispositivo, en este caso un catéter, probablemente tunelizado, porque son los que llevan una curvatura un poco más amplia, que llega a un sitio que es el sitio donde deben estar localizados los catéteres, que es la unión atrio-cava. ¿Okay? Ahí debería llegar la punta del catéter, ¿okay? Muy cercano a ese punto, atrio-cava. No puede ser en este punto aquí arriba, ni puede ser a este punto, ni nada. ¿Okay? Una vez que usted coloca el catéter, debe hacer un control radiológico. Así coloca el catéter por ecoguiado. ¿Okay? Entonces, en este punto, un catéter permanente. ¿Okay? Una de las situaciones, bueno, el trayecto que sigue el catéter puede ser hacia el lado contralateral y no sigue la unión atriocava. En este caso, el acceso vascular probablemente subclavio derecho, sin embargo, siguió un trayecto anómalo. ¿Qué quiere decir? Que este fue un procedimiento en el cual se punciona la vena, uno introduce la guía y la guía, en vez de seguir hacia la unión atriocava, siguió el confluente venoso hacia el lado contralateral. Se les colocó el catéter, aparentemente sin ningún tipo de complicación, igual. Cuando haces el estudio radiológico te das cuenta de que el catéter tiene un trayecto anómalo. ¿Qué se hace en ese caso? Recambio de catéter. ¿Okay? Complicaciones, bueno, emotora, en el caso de los catéteres. ¿Sí? Eso referente al catéter temporal y permanente. ¿Okay? Ahora vamos con las fístulas arteriovenosas. Las fístulas arteriovenosas son los accesos vasculares de tipo autólogo. Cuando yo hablo de acceso vascular de tipo autólogo, estoy hablando de, las fístulas arteriovenosas, vuelvo y repito, hagan un eraser, borren lo que les dije anteriormente. ¿Okay? Las fístulas arteriovenosas se clasifican en autólogas o protésicas. ¿Okay? Autólogas cuando usted usa un segmento venoso y arterial propio del paciente. Protésico cuando usted usa un segmento venoso, ¿sí? Sintético. En este caso, de PTFE. Voy a preguntarle en el grupo. ¿Okay? De tal forma que lo que se recomienda es que el acceso vascular sea de tipo autólogo. Es decir, que usted agarre una venita de su paciente y a través de una cirugía, generalmente, entre comillas, menor, porque yo creo que agarrar una arteria
rasgarla y abrirla para posteriormente anatomosar, hay un riesgo de complicación bastante elevado, sobre todo las hemorragias, ¿sí? Entonces no es tan menor como parece, ¿no? Pero generalmente una vez que usted hace la unión entre la arteria y la vena de su paciente, ella comienza a dilatarse. Esta dilatación se logra en teoría entre 6 y 8 semanas y tengo la garantía de que puedo dar diálisis a mi paciente a través de ese sistema. ¿Ok? Ya, entonces, en todo caso, yo te pregunto, Algo importante que siempre debemos tener en cuenta al momento de evaluar un acceso vascular fistular, sea protésico o sea autólogo, ¿ok? Es la presencia de dos elementos importantes. Yo le anexaría un tercero. Uno, la presencia de TRIL, T-H-R-I-L-L, TRIL, ¿ok? Vuelvo y repito, T-H-I-R-L-L, la presencia de TRIL, que no es más que vibración al momento de palpar, ¿sí? El acceso o la unión, producto de que allí se está formando un flujo turbulento, ¿ok? Y dos, presencia de soplo a la ocultación. Presencia de TRIL y soplo a la ocultación es lo que le da a usted orientación desde el punto de vista clínico, ¿sí? En este punto, cuando yo explico esta parte, ustedes comienzan a palpar el TRIL y el soplo de los pacientes que tengo en diálisis para culminar la práctica, ¿no? Cuando se hacía presencial. ¿Sí? Lamentablemente, bueno, no se pudo hacer. Entonces, TRIL y soplo son las características fundamentales desde el punto de vista activo. Y yo le voy a anexar a un tercero que es falta o ausencia de dolor o induración a la exploración. ¿Por qué? Porque si hay dolor y está duro, muy probablemente ese acceso vascular esté trombosado. ¿Okay? Cuando usted oculta un soplo en este punto, el soplo es enorme, grande, soplo que usted lo oculta y jamás en la vida se le va a olvidar. Por eso es que es lamentable que ustedes no pudieron hacer la práctica. ¿Ok? Pero un soplo bastante, una turbulencia muy incrementada. ¿Ok? En la cual eso te habla de que hay turbulencia y que la unión arteriovenosa está permeable. Y por supuesto, cuando tú dejas de ocultar y pones el dedo índice y medio a nivel de ese punto, generalmente la cicatriz que deja la cirugía, eso vibra, como si tuviese un pequeño voltaje, pequeño. ¿Okay? Algunos dicen, ay, me da corriente. Están así, pero es la vibración que usted palpa. ¿Okay? Entonces, son los dos indicativos fundamentales para decir que su acceso vascular autólogo está funcional. ¿Sí? Está funcional. La conversación construida también. ¿Cuáles son los factores que pueden estar asociados a que un acceso vascular no desarrolle? Recuérdense que yo les dije, el acceso vascular tiene que desarrollar, ¿sí? Y el acceso vascular, como tiene que desarrollar, la presencia o no lograrse su desarrollo puede ser por edad avanzada, porque el paciente, mientras más avanzado en edad, menos tono venoso, que las venas son frágiles, las arterias se calcifican más fácilmente y por supuesto el paciente debe ser constante en unos llamados ejercicios de venodistensión. Una vez que usted hace la fístula, usted debe inducir al paciente a que haga ejercicios para que la vena anatomosada, la arteria, se dilate. Diabetes mellitus, arteriopatía periférica, tabaquismo, obesidad e hipotensión sostenida. Esto es muy frecuente. Los pacientes que hacen hipotensión, a nosotros no nos gusta. Cuando los pacientes recién confeccionada la fístula me hacen hipotensión. ¿Por qué? Porque es como que usted tenga ese flujo que pasa de la arteria a la vena, de repente
ese río que es grande, de repente viene una etapa de sequía y prácticamente es un riachuelo chiquitito. ¿Okay? Y allí se coagula o se forma trombosis muy frecuentemente. Es decir, yo tengo una fístula que me da 1000 de flujo a través de esa unión y de repente hace una hipotensión de 70-40, ese 1000 de flujo bajó a 100. Y eso me hace a mí que se active o se hace que se active la cascada de coagulación y el acceso vascular se trombosa. Allí es cuando comienza a existir dolor y la vena se torna dura. ¿Okay? Por eso es que le dije yo que le anexaría un tercero para usted evaluar si su acceso vascular está funcional o no. ¿Okay? Tengan en cuenta todas esas partes que le he mencionado. Peso seco, por qué la urea y la creatinina una dializa más que otra. ¿Okay? ¿Qué línea lleva sangre del paciente a la máquina? ¿Qué línea va de la máquina al paciente? ¿Cuáles son los elementos que se requieren para usted poder dar diálisis a su paciente? El paciente, la máquina, el acceso vascular y, por supuesto, las líneas de diálisis, ¿no? En conjunto con el dializador. ¿Okay? Y, por supuesto, estos factores que usted tiene que tener en cuenta que pueden ensombrecer el pronóstico del acceso vascular en su paciente. Otro que yo le anexaría justamente es, tengan en cuenta siempre, la evaluación clínica de un acceso vascular en su paciente. ¿Okay? Otros factores a valorar al momento de la indicación de fístula arteriovenosa, ¿okay? Es antecedentes de catéter venosa central. ¿Okay? Si su paciente tuvo acceso o catéter venoso central, yugular no hay tanto problema, pero si es subclavio, pendiente por lo que le dije, porque el acceso vascular subclavio es muy facilito para colocarlo, es cómodo para el paciente, pero se estenosa mucho más fácil. ¿Okay? Paciente de portador de marcapasos, historial de accesos vasculares previos. Mientras más accesos vasculares previos tenga mi paciente, la fiabilidad o la viabilidad de nuevos accesos se va reduciendo. No es igual un paciente que tiene un catéter previo a un paciente que tiene un catéter en femoral derecha, femoral izquierda, yugular derecho, yugular izquierdo, subclavio derecho. No es igual. ¿Okay? Antecedentes de cirugía de mama, ¿sí? Y por supuesto, otras patologías asociadas. La presencia de estenosis venosa, presencia de estenosis venosas centrales, alteración de algún tipo de malformación. Lo más lógico es que estos pacientes, cuando usted le va a hacer fístula, usted los someta a venografía, porque las malformaciones venosas o arteriales existen. ¿Sí? Nos pasó no hace mucho, un paciente le hacemos una fístula, no es frecuente, y el brazo comenzó a ponerse edematizado hasta el punto que tuvimos que cerrarlo, pero para poder determinar si el acceso vascular era para cierre o no, se le hace una venografía y se diagnostica una estenosis. Es lo más lógico, pero a veces, como no es tan frecuente, uno se arriesga un poco con el fin de evitarle esos gastos al paciente, porque algunas veces las instituciones hospitalarias no cubren este tipo de estudios. ¿Okay? Bien, otro de las recomendaciones que debemos tener en cuenta, los pacientes con sistemas venosos cefálicos no deben ser canulados de forma frecuente, sobre todo aquellos pacientes que tienen antes o ya tienen diagnóstico de enfermedad renal crónica. ¿Qué es lo que se recomienda? Que usted use la manito, a pesar de que no es comodidad para la enfermera o el médico que está haciendo la punción. ¿Dónde ustedes ven generalmente las vías venosas cuando se colocan? A nivel del pliegue del codo. Eso allá nosotros le decimos, esa es la punción del flojo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque bueno, es muy cómodo para uno, chévere, generalmente es una vena de buen calibre que se palpa muy bien, pero le hacemos un gran daño al paciente. ¿Por qué? Porque generalmente por punciones venosas seguidas, el sistema venoso superficial se esclerosa.
se termina esclerosando y dañando. Y después el paciente o la opción de hacerle fístula es muy nula. ¿Okay? De tal forma que a nivel del dorso de la mano es lo más recomendable. ¿Por qué? Bueno, si se esclerosa la venita de la mano, puede ir un poco más arriba, a nivel del pliegue de la muñeca. Y si no, a nivel del medio del brazo. Entonces, tengo opción de hacer una fístula de ahí hacia arriba. Pero cuando yo funciono la cefálica a nivel del pliegue del codo, toda esa opción que tengo yo desde la muñeca hasta el pliegue del codo la pierdo. Lo más lógico es justamente que el acceso vascular o las funciones sean distales. ¿Ok? Por supuesto, evitar la incisión de catéteres venosos centrales y evitar la colocación de catéteres en sitios de inserción periférica. ¿Okay? Tengan mucho en cuenta esa parte. ¿Por qué? Porque mientras más función tenga mi paciente, las venas se esclerosan. ¿Sí? Y estos pacientes terminan en un acceso vascular arteriovenoso protésico cuando se les pudo haber realizado un acceso vascular autólogo. ¿Okay? Siempre tengan en cuenta los criterios para que un paciente sea candidato, ¿sí? Que usted vea la vena cefálica al momento de hacer torniquete, y si no la veo, por lo menos desde el punto de vista ecográfico, que yo la pueda hacer. ¿Okay? Yo le hago una ecografía del miembro superior al paciente, sobre todo el miembro superior al cual le quiero hacer, que generalmente es la mano no dominante, preferiblemente, es decir, los pacientes diestros, la fístula debe ser izquierda, la primera, ¿okay? Y en los pacientes que son de dominancia izquierda, la fístula que debo hacer es derecha. ¿Okay? Y por supuesto, realizarle test de Allen a mi paciente y evaluar desde el punto de vista ecográfico cuánto es el pico sistólico que hay. She's going to the gym and Tuesday yo respondería. Ok, entonces bueno, ahí tienen los accesos vasculares, radiocefálico, cubetobasílico, homerocefálico, esos son todos los que tenemos, ¿no? Esto es importantísimo. La presencia de red venosa colateral o signo de medusa hablan de estenosis del sistema vascular de mi paciente y están haciendo digamos que venas colaterales buscando maneras de hacer el drenaje. ¿Okay? Esto se ve mucho, sobre todo en pacientes que han sido múltiples canulaciones y que se comienza a estenosar. ¿Sí? Acá tenemos una estenosis de la subclavia. ¿Sí? Y lo más recomendable es que los accesos vasculares actualmente, año 2021, en primer lugar los de nefrología los debería de colocar el nefrólogo. ¿Sí? Siempre apoyado por un equipo multidisciplinario donde el vascular diga, si usted no puede, yo lo coloco, o si se le complica, yo resuelvo la complicación. Pero eso no se ve aquí mucho. ¿Okay? Generalmente los accesos vasculares lo hace cirugía vascular, de donde yo vengo, los accesos vasculares de nefrología lo hace el nefrólogo, menos las fístulas arteriovenosas. Para eso se hace un fellow o una formación. ¿Okay? ¿Qué tal es por ahí? Bien, fíjense allí. Un acceso vascular arteriovenoso, vean arteria, generalmente tiene mayor, digamos que pared en comparación con la vena, ¿sí? Y esto se está haciendo una anastomosis arteriovenosa por la técnica de Sivino-Presio. ¿Okay? Ahí tienen siempre la anastomosis. Como le digo, el nombre de la fístula, ¿sí? Siempre el nombre lo lleva la arteria y el apellido lo lleva la vena. Por ejemplo, fístula radiocefálica. Bueno, la anastomosis de la arteria radial con la vena cefálica. Fístula humerobasílica. Bueno, anastomosis de la fístula o de la arteria humeral con la vena basílica. Fístula humerocefálica. Anastomosis de la arteria humeral con
la vena cefálica del paciente. ¿Ok? Acá tenemos otro, ¿sí? En este caso una fístula arteriovenosa radiocefálica, ¿sí? Generalmente lo más lógico es que a los pacientes se le haga un mapa vascular antes de entrar a la cirugía y veamos viabilidad de la misma. Y por supuesto, acá tenemos una fístula humerocefálica, anastomosis de la arteria humeral con la vena cefálica del paciente. ¿Okay? Existe una interposición, también se puede hacer, ¿sí?, entre la vena cefálica y, y radial o humeral, dependiendo de la arteria, para dar un puente o un shunt. Esto casi no se usa. Se usa cuando no tengo el segmento venoso suficiente para que me pueda llegar a la arteria. ¿Okay? Casi no se usa. Ahí está una interposición de un segmento de PTFE. Otra igual. Y ahí tenemos la fístula húmero-basílica. La fístula húmero-basílica es una cirugía ya de recurso para que usted pueda dializar a su paciente. Es decir, un paciente que no tiene viabilidad de fístula arteriovenosa radiocefálica ni fístula arteriovenosa húmerocefálica. Por lo tanto, la vena basílica, como su trayecto anatómico suele ir por la parte posterior del brazo, casi no se funciona y siempre está presente. Entonces uno hace esta fístula con la intención de tratar en lo posible de lograr un acceso vascular que me permita mi diálisis en mi paciente. ¿Okay? Complicaciones, los llamados síndrome de robo, que el flujo vascular hacia la extremidad no sea el suficiente y que me cause isquemia en estos pacientes y por lo tanto necrosis. ¿Okay? Complicaciones, aneurisma. El trayecto venoso se desarrolla a tal punto que existe riesgo de ruptura, comienza a haber hipertensión venosa y son criterios de cierre en los pacientes. La fístula arteriovenosa no es lo más estético que podamos ver. Realmente a veces uno desarrolla al punto tal que causa impresión, ¿sí? Pero bueno, el tiempo de duración de una fístula media puede ir 5 años a 10 años, algunas pueden llegar hasta 12 años, ¿sí? Pero producto de esto, ellas desarrollan a tal punto que, wow, ¿sí? Los aneurismas con riesgo de ruptura, por lo tanto, digamos que son emergencias desde el punto de vista de accesos vasculares en nefrología. Y por supuesto, lo más lógico son que cuando usted lo llamen para colocar un catéter, sea preferiblemente yugular interno, en primer lugar derecho y en segundo lugar izquierdo. Acá en este caso se está colocando un acceso vascular yugular interno izquierdo. Esta fue una paciente que ya tenía un catéter previo del lado derecho y tuve que cambiárselo al lado izquierdo. ¿Okay? Y logramos al final hacerle una fístula. ¿Sí? Esta es otra paciente con múltiples accesos en esta zona, ¿okay? Tanto derecho como izquierdo, con antecedentes inclusive de trombosis, de prótesis previa, y bueno, ya prácticamente la viabilidad de accesos vasculares en región superior eran prácticamente nulos y por lo tanto tuvimos que colocarle, secundaria una infección del catéter, tuvimos que colocarle un catéter femoral derecho. Sin embargo, posteriormente le hicimos una venografía y gracias a Dios salió vena basílica permeable y le hicimos confección de una fístula arteriovenosa humerobasílica izquierda. ¿Okay? Humerobasílica izquierda. Pero en este caso, como opción de rescate tuve que colocarle un catéter femoral izquierdo, ¿okay? Derecho, perdón. Igualmente, otros accesos vasculares, este es parte del trabajo que hacemos nosotros día a día acá en la institución, ¿sí? A veces nos mandan los pacientes
del IE sin acceso vascular y bueno, tenemos que colocar. Esto es lo que debería de suceder en nefrología cuando la parte del intervencionismo se une al momento de tratar pacientes. ¿Okay? ¿Qué es lo más lógico? Bueno, los accesos vasculares lo hacen nefrología y si son complicados lo debería hacer cirugía vascular. ¿Okay? En este caso también acá estamos haciendo una fístula arteriovenosa, en este caso radiocefálica izquierda, ¿sí? Y esto es una trombectomía, miento. Esto es una trombectomía. Fíjense que esto es una trombosis de la fístula y está saliendo el trombo por el segmento venoso, ¿sí? Y fíjense cómo sale ese trombo completamente dibujado, o digamos que es una escultura del lumen venoso que tiene el paciente. ¿Okay? Una vez que traímos el trayecto, entonces logramos la permeabilidad de este acceso vascular y los catéteres deben de ser colocados preferiblemente bajo visualización ecográfica. Y si son de terapia intensiva, más todavía. ¿Okay? Más todavía. ¿Sí? Estamos en el inicio de la pandemia colocando catéteres en el IE, en el área de terapia intensiva, en pacientes que requerían acceso vascular. Deben ser ecoguiados porque evitas la punción arterial y caes directamente en vaso. ¿Sí? Parte de las fístulas arteriovenosas, en este caso una radiocefálica derecha, ¿sí? Y fíjense cómo se ve acá la vena y la arteria. Esto fue un cierre de un aneurisma que hicimos, ¿ok? Sí, estás bien. Y hicimos reanastomosis de ese segmento arterial, es decir, cortamos acá la arteria y se volvió a hacer anastomosis y reconfección de este acceso vascular, ¿sí? Y cuando los pacientes ya no tienen más opciones, se colocan los accesos vasculares fémoro ilíaco cabo. Este es un paciente con una gran ascitis, hernia umbilical, ya estaba obstruido tanto en parte superior derecha e izquierda y se le colocó un catéter femoral ilíaco cabo de 50 centímetros con la intención ya como últimas opciones de estos pacientes para poderlos recuperar, ¿ok? Poderlos recuperar. Y esta fue la paciente de la cual le hablé, en la cual se le colocó el catéter femoral derecho, tenía una buena vena basílica, ¿sí? Y le hicimos una fístula húmero-basílica con transposición, es decir, seccionamos toda la vena basílica que tiene generalmente este trayecto anatómico y le hacemos un proceso que se llama transposición para posteriormente anastomosar a la arteria humeral, ¿ok? Esto no es una cirugía estética porque no lo es, por supuesto, tratamos en lo posible de que sea lo más estético posible, pero como bien le dije al inicio, las fístulas no son nada estéticos, desarrollan hasta el punto que impresionan, ¿sí? Y a esta paciente se le hace una incisión, vea esa incisión tan grande que se le hace, prácticamente toda la sección del brazo. ¿Con qué intención? Con la intención de diseccionar la vena basílica. Ya esto es último rescate o últimas terapias que tenemos, últimas opciones con ella. ¿Sí? Se hace ligadura de todas esas ramas colaterales y logramos en este caso logramos un segmento venoso único. Yo, por ejemplo, ¿Sí? respondería a eso. Fíjense que la vena aquí aún no se había cortado, no se había seccionado, y acá la seccionamos y la dilatamos. ¿Okay? La dilatamos. ¿Cómo la dilatamos? Colocamos un clan acá y con presión hidráulica, específicamente una jeringuilla con solución fisiológica, comenzamos a dilatarla al punto tal que ya la tenemos. Fíjense que acá hicimos ligadura y ligadura en este punto de las ramas, diversas ramas que tenía esta vena basílica. ¿Sí? ¿Qué hicimos después? Bueno, hicimos la transposición, es decir, la pasamos por la parte superficial con la intención de que quede en la parte anterior y que pueda ser canulada. ¿Okay? Fíjense que acá estamos haciendo lo que es
digamos que la tunelización del acceso vascular, ese es el nombre, ¿sí? Y posteriormente la abocamos acá, hacemos la anastomosis con arteria y nos quedó así, ¿ves? Al inicio parecía muy correcto, pero tratamos en lo posible de que sea lo más estético posible en estos pacientes, ¿sí? Sí, yo te respondo a ti y tú me respondes. Parte del cirujano vascular con el cual laboro, le toca ahora a mí. Ya, ¿sí? entonces yo te respondo. Y parte del trabajo de lo que se hace acá en la institución. Eat open. Una unidad de diálisis debe tener riñones artificiales separados entre 2.5 metros en promedio entre uno y otro, con un sillón que debe ser ergonómico y lo más favorable que me permita a mí ayudar al paciente. ¿Okay? Siempre recuerden que la fístula arteriovenosa de tipo autólogo es lo mejor, pero también puedo hacer una fístula arteriovenosa de tipo prótesis. ¿Okay? De tipo prótesis. Y por supuesto recordar que la sangre arterial canula el acceso vascular con la acoplo a la línea arterial que va por la línea venosa, perdón, la línea arterial, pasa por la bomba de sangre, los días, ¿sí? Y entra al dializador. Se cumple todo el proceso de diálisis, sale la sangre dializada formando ya la línea venosa, ¿sí? Pasa por el sensor de aire que trabaja con ultrasonido y posteriormente pasa la sangre dializada al paciente. Eso es en resumen lo que se hace en hemodiálisis. ¿Sí? Recordar que se requieren muchas cantidades de agua, 120 litros de agua específicamente por cada paciente, para que se dé una diálisis de 4 horas a un flujo de 500 ml minuto por el flujo del dializado y de 400 ml minuto por el flujo de bomba del paciente. ¿Sí? Eso es todo prácticamente lo que quería que se lleven de la práctica. Realmente la práctica de acceso vasculares hasta hace año y medio se estaba haciendo acá. Venían al centro, tenían la oportunidad de interactuar y conocer qué es lo que se hacía y aparte de eso, interactuar y conocer ¿Sí me escuchaste, Romario? y posteriormente esta sangre cuando se dializa, bueno, es la que retorna al paciente. Recuerden entonces la cantidad con los flujos adecuados, flujo de bomba de 400, ¿sí? Y por otro lado, el flujo del dializado debe ser de 500 ml minuto, ¿sí? Para que me favorezca o me produzca a mí una diálisis adecuada. ¿Sí? ¿Tienen alguna pregunta, chicos, referente a tratamiento de hemodiálisis, riñón artificial y acceso vascular, temporales, permanentes, fistulares, protésicos o autólogos? Yo, Doc, Sí. yo tengo una duda. Digamos, Sí. me viene un paciente con anasarca y yo quiero calcularle el peso seco. ¿Cómo le podría hacer para calcularle? Porque ya nos dijo que el peso seco es la cantidad de, bueno, el peso que debería tener el paciente de entre una diálisis y la otra, nos decía, y que normalmente debería manejar. Entonces, en un paciente con anasarca, ¿cómo le calculo ese peso? Eso es excelente pregunta, ¿sí? Porque generalmente los pacientes en anasarca, si vienen con insuficiencia cardíaca, no puede determinar un peso seco como tal. Generalmente, ¿qué se hace? Los pacientes cuando inician con edema, uno comienza a ultrafiltrarlo, hasta decir que el paciente ya prácticamente se encuentra en peso seco. ¿Cómo sabemos si el paciente se encuentra en peso seco? Una de las primeras manifestaciones que tiene mi paciente es calambres en diálisis o hipotensiones. Eso en pacientes, digamos, que no tienen ninguna repercusión cardíaca severa, como en el caso de la insuficiencia cardíaca. ¿Ok? Como en el caso de la insuficiencia cardíaca.
¿Por qué? Bueno, porque si tengo mi paciente con insuficiencia cardíaca va a estar en anasarca y tiene un exceso de líquido. ¿Cómo hago yo para determinar eso? Bueno, existe un estudio que se llama bioimpedancia o impedanciómetro que me permite a mí establecer qué tanta cantidad o peso debería tener mi paciente. Y vuelvo y repito, es mi nueva invitación. Aquí tenemos un impedanciómetro, ¿sí? Que lo hacemos, de hecho, los pacientes, el peso seco de nuestros pacientes es por impedancia, ¿sí? No es al cálculo al ojo como la definición que se dice. Bueno, si no está hipertenso, eso existía hasta antes de la salida de los impedanciómetros. En el caso de la bioimpedancia, usted puede determinar a sus pacientes por ese estudio, ¿okay? Se llama BCM y él determina el exceso de agua de su paciente y calcula cuánto debería ser el peso de su paciente en base a ciertos patrones o a través de un voltaje o a través de una corriente microvoltada y sensores, entonces él determina cuánto debería ser. Por eso es que mi invitación, su trabajo de grado, bioimpedancia en pacientes como predictor de peso seco en pacientes con enfermedad renal crónica. Están invitados a quien lo quiera hacer, nunca lo han hecho. Ahí lo tiene, doctor. ¿Ok? ¿Le quedó más o menos claro, doctorita? No. Sí, doc, pero tengo 2 dudas más. Ya. A ver, mi otra duda era, digamos, yo veía en eso de los filtros, bueno, ellos decían filtros, pero usted dijo que era como una parte del... Es un dializador, se llama dializador, Eso es. realmente no es filtro. Ya, el dializador. Yo veía que algunos tenían HIF 16, otros tenían 18. Y incluso a una paciente le cambiaron del 16 al 18. ¿Cuándo se le cambia y qué determina eso? Claro, eso depende hay un patrón en diálisis que se denomina KTB. Si el KTB de tu paciente es óptimo, ¿qué quiere decir? El dializador, tú lo acoplas, hay diferentes tamaños, por supuesto. Eso que usted me dice es el tamaño del dializador. No lo quise explicar, pero el tamaño del dializador usted lo calcula. No todos los pacientes usan el mismo dializador. En este caso, el tamaño del dializador usted va acoplado al área de superficie corporal de su paciente. ¿Ok? Por ejemplo, en el caso de Fresenius, uno maneja dializadores FX40, FX50, 60, 80, 100. ¿Sí? Pacientes medios con un área de superficie que oscila en 1.4 a 1.6 metros, usted usa el 60. Si usted le calcula el área de superficie corporal a su paciente y este ya no es 1.4, si 1.4 usted usa el 80. Y si son pacientes de 1.7, 1.8 metros de área de superficie corporal, usted usa el 100 y así sucesivamente. O sea, que yo cambie un dializador a otro, primero va en base al área de superficie corporal de su paciente. Y en segundo lugar, si yo veo que la remoción de partículas o de toxinas que yo quiero en mi paciente no son las adecuadas, entonces yo incremento el dializador y logro mejor remoción de esos pacientes. ¿Ok? Allá, doc. Y la última pregunta que tenía es, digamos, algunas enfermeras me decían que no se tiene que poner un torniquete en el área o cerca del área en donde esté la fístula. Entonces, ¿cómo es que el torniquete influye en la fístula arteriovenosa o cómo es que Porque si yo pongo un torniquete, tranco el flujo sanguíneo y induzco trombosis. Eso es lo que no se quiere. ¿Ok? Ni distal ni nada. Nada. Por ejemplo, yo tengo la fístula arteriovenosa en la muñeca y le pongo un torniquete arriba, estoy trancando todo ese flujo. Recuerda que el flujo va desde la muñeca hacia arriba. Ahora, si yo tengo la fístula a nivel del pliegue del codo, ¿verdad? Ahí es donde se hace la unión, ¿sí? Yo puedo tranquilamente desde allí, desde la parte inferior hacia la muñeca, tranquilamente puedo colocar un torniquete, no superior a la fístula, para que me entienda, doctorita. No sé si me estoy dando a explicar. Sí, doc. Entonces tampoco sería como tomarles la presión en el brazo en donde está la fístula. Se la puedo tomar, yo lo hago, se la puedo tomar, por ejemplo, si la unión de mi paciente es una fístula arteriovenosa húmero cefálica, es decir, la unión fue a nivel del pliegue del codo,
yo puedo tranquilamente colocarle el brazalete en la muñeca. ¿Por qué? Porque la anastomosis es a nivel del pliegue del codo. ¿Ok? Eso lo puede hacer. Pero si la anastomosis es a nivel de la muñeca, usted no puede colocarle un brazalete a nivel del bíceps, porque simplemente ahí está induciendo trombosis en su paciente. ¿Ok? Gracias. Bien. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Que ya estamos en la etapa final y me da sentimiento porque no vieron práctica. Doctor, yo tengo una consulta. Ajá. Sí, le escucho. Al principio hablaba usted del volumen de distribución de la urea, ¿verdad? Sí, correcto. No, hablé fue de la remoción de urea que suele tener menor peso molecular en relación a la creatinina. Por eso es que la urea baja más en relación a la creatinina. Sí, Doc, quería hacerle una consulta sobre eso mismo. Estaba leyendo un artículo que decía que la extracción final de la urea se realiza a los 30 o 60 minutos de finalizar la Ya, diálisis. dame un minutito. Bueno, 5 minutitos, ¿podrás? Aquí, espérame, aquí, estoy con los alumnos en clase, voy a ver. Te escucho. Leí un artículo que decía que la extracción final de la urea se debe realizar de entre los 30 a 60 minutos de finalizar la diálisis. Eso es para evitar el efecto rebote de la urea. Claro, ¿qué pasa? Cuando usted dializa a su paciente, usted está removiendo urea del espacio vascular, ¿sí? Pero si se recuerdan a la primera parte que yo les di cuando vimos sodio, yo le dije que la urea tenía la facilidad de traspasar libremente las membranas. Por eso no inducía en la tonicidad de los pacientes, ¿cierto? Okay. Pero en el caso de yo dializar, ¿qué estoy dializando? Sistema vascular, ¿ok? Pero tengo urea en músculo, tengo urea en hueso, tengo urea en cerebro, cosa de que cuando yo termino la diálisis, ¿verdad? ¿Qué limpié? El sistema vascular, ¿sí? Pero posteriormente comienza a haber una migración de esa urea cerebral en hueso, en músculo, hacia el espacio vascular hasta que se logra el equilibrio postdiálisis. En ese momento que usted dice que es más o menos 60 minutos, es cuando se debería de tomar realmente la urea de su paciente. ¿Ok? Ya, Doc. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Perdón. Oye, no te rías. Bien. Bueno, si necesitas otra pregunta, entonces, bueno, lamentablemente, como le dije, no pudimos hacer esto, pero me les vuelvo a poner a la hora a aquella persona que quiera asistir. No tengo problema. Por situación pandemia, antes venían 7, 8 de una vez, pero cualquiera, si quieren venir 2, no tengo ningún problema en recibirlos, en explicarles. A mí esto a mí me encanta, me apasiona, pero bueno, quizás a lo mejor, no sé, de repente ustedes sean el último grupo con el cual tendría la oportunidad de compartir, pero básicamente es por eso. ¿Okay? Quiero que se lleven lo mejor, no se lleven lo malo. Mi llamado simplemente es para seguir mejorando poco a poco. ¿Ok? Gracias, Doc. Bien, si no hay alguna pregunta adicional, entonces demos por concluida la práctica del día de hoy y nos vemos el día miércoles con lupus eritematoso sistémico. Gracias, Doc. Bien, gracias a ustedes, chicos. Gracias, doctor. Gracias,